En todo caso, si escuchan un perrito por ahí, es mi perrita. No le gusta. Ahora sí, comenzamos con la clase. Ya una vez les fui contando lo que pueden escuchar. Asumo yo que dentro de poco se van a ir uniendo el resto de los compañeros. Ahora estoy con Evelyn. ¿Cómo está Evelyn? Gracias por asistir a la clase. No sé si sería lo correcto esperar a ver si se unan a lo largo de la clase el resto de los compañeros, porque, bueno, tenemos en este caso el beneficio de que la clase está siendo grabada. En todo caso, vamos a ir continuando con la clase y ya poco a poco, si alguien por algún motivo no se pudo conectar más temprano, lo bueno es que va a poder atender presencial, va a poder atender a la clase, por lo que va a estar grabada. ¿Cómo está Iván? Gracias por acompañarnos en nuestra clase. Como estaba comentando, poco a poco se pueden ir juntando nuestros compañeros a la clase. En este caso, voy a proceder a seguir. Como hemos estado haciendo en clases anteriores, vamos a ir revisando las clases pasadas. En este caso voy a revisar un poco de lo que vimos ayer y luego hoy vamos a ver nueva clase. La clase de hoy va a tratar sobre los documentos de título. Entonces vamos a ver un poco lo que vimos el día de ayer y la clase de hoy. Hoy lo interesante también va a ser que vamos a hacer el análisis de un caso de jurisprudencia inglesa, es el año 2011. Entonces voy a requerir que ustedes participen junto conmigo. Voy a dar un tiempo prudencial para que puedan leer este caso, que es lo que les había indicado. También vamos a hacer lectura de casos. Lamentablemente no contamos con el tiempo suficiente para leer tantos casos, entonces vamos a ver un solo ejemplo con el caso de hoy. Yo voy a dar las pautas para que se analicen cómo se debería hacer el análisis de un caso y ya en lo posterior cada uno de los estudiantes podrá hacer desde su casa el análisis de este caso y tenerlo como ejemplos para futuros casos que requieren hacerse siempre que una persona esté frente a jurisprudencia inglesa, frente a estos casos. Sí, lo conveniente es que se haga el análisis de ellos de acuerdo a un esquema que les voy a compartir para de esta manera tener el panorama muy claro en ningún aspecto. En todo caso, en la misma pantalla del Skype, pero me parece una herramienta mucho mejor para todos nosotros. Compartir mi pantalla y así ustedes pueden ver todos los instrumentos y todas las normativas y todo lo que voy utilizando. Entonces voy a compartir la pantalla para enseñar la clase de ayer.
Entonces, el día de ayer vimos el rol de los agentes en el comercio internacional y las compraventas. También estudiamos los términos contractuales. Estas preguntas quedan para ustedes luego de haber revisado la clase conmigo. Si la clase recibida les fue útil para tener el conocimiento suficiente para poder contestar estas preguntas. Esto ya queda para cada uno de ustedes para que los lean y los puedan. Hablamos de agentes en el comercio internacional. Vamos a hablar y vamos a ver a la palabra agentes, a esa institución jurídica, la vamos a ver como un todo, como una generalidad. Luego vamos a ver que a lo largo de toda la cadena de comercio internacional van a ir apareciendo otros intermediarios, que son otras clases de agentes en el comercio internacional. Vamos a ver también cada uno de los contratos y cómo actúan y cuáles son las características de estas personas, qué es lo que los diferencia de los otros tipos de contratos y en qué momento es necesario utilizar este tipo de contrato de intermediario o este acto. Lo que vamos a ver es que las características comunes de los agentes en el comercio internacional son estas dos. Uno, estos no se encuentran nunca bajo relación de dependencia. Y dos, es un intercambio entre la oferta y la demanda. Ninguno, ni el agente de comercio internacional, ni ninguno de los agentes, ninguna de las clases de los agentes, que también vamos a ver más adelante, ninguno de ellos se encuentra bajo relación de dependencia con su mandante o con quien le haya asignado la gestión. Y siempre su rol va a ser un intermediario, que va a estar entre la oferta y la demanda. Este es un concepto de quién es agente, es una persona que ha sido señalada por otra, que es conocido como el principal o titular, para actuar representando a este. La ley reconoce que este tiene poder para principal y el agente como tal. El principal es el que da las órdenes, el que da el encargo, el que asigna el negocio determinado, asigna la gestión determinada, nombra aquello que se necesite realizar, aquella gestión que se necesite realizar y que se la designa a esta persona porque tiene tales características para poder hacerlo. Entonces tenemos al principal y al agente. Ya nuestro Código de Comercio, a partir del artículo 480, regula el contrato de agencia. Entonces, nos dice que es el contrato en virtud del cual un empresario comerciante denominado agente asume de manera estable y permanente el encargo de... Y estos son los verbos rectores y esto es lo que hace el agente. El agente promueve, el agente explota y el agente concluye negocios comerciales, dependiendo siempre de qué es lo que se le asigna, qué es lo que su principal le indicó que era la gestión que necesitaba que realizara por él. Ahora vuelvo a en la que se indica que el agente es un empresario comerciante. Ya vimos el concepto de empresario. Cuando nosotros leamos la palabra empresario para el derecho mercantil ecuatoriano, cuando se habla de empresario, no se está hablando simplemente o solamente de una persona natural. El empresario también es una persona jurídica, el que desarrolla actividades comerciales. Esto es taxativo, esto le indica que es el contrato de agencia sobre aquel empresario comerciante denominado agente
Ya entendemos que puede ser, este agente puede ser una persona natural o una persona jurídica. Estos negocios pueden estar concretados a un territorio específico en nombre y por cuenta de otra persona, nacional o extranjera. El agente por la prestación de retribución sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo de las operaciones comerciales que desarrolla personal a través de sus dependientes. Ya lo vimos también, esta es la diferencia entre el mandato que existe, que está regulado por el Código Civil, y la agencia, en este caso, gratuito. Ya el artículo 484, que ley fue el 481, 484 nos repite cuáles son las actividades sobre las que versa, que son las que hace un, un agente, promueve, cierra negocios, concluye negocios, y así se lo fue autorizado para hacer. Lo vamos a ver así, quiénes son las personas intervinientes, el que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta, el que lo acepta se llama apoderado, procurador y en general mandatario. Nosotros ya también entendemos cuáles son los conceptos de cada uno de ellos, del apoderado, del procurador y del mandatario. No voy a entrar a enfatizar en estos conceptos de aquí, porque lo que estamos estudiando básicamente es, primero sí, tenemos que ver las reglas del mandato desde la base, cuál es la base, el Código Civil, y luego de verlo y haberlo estudiado desde este aspecto, pues nos vamos a las reglas más específicas, que son las que nos da el Código de Comercio, nuestro Código de Comercio. Igualmente hay que tener siempre en cuenta las reglas del Código Civil en cuanto a la responsabilidad, las obligaciones que tiene una parte con otra en cuanto al mandato, porque esas son las reglas generales que se van a seguir. Artículo 2064, ya el Código Civil nos indica, y a esto es que me de referencia, que qué pasa si es que el mandato ha transgredido, ha pasado ese límite sobre el que su mandante le había indicado que si es que el mandatario o si es que la gente en este caso hiciera algo más, se pasara de ese límite de lo permitido, de lo autorizado, de la gestión encargada, si es que su mandante, si es que su principal ratificara sobre esos actos de los cuales se ha pasado, pues este acto será válido. Si no fuera así, el mandatario, el agente, siempre responderá, no responde, quien responde es hasta el acto permitido, hasta el acto permitido, hasta el negocio que le fue encargado. Principal. En el caso de que el mandante, la gente se haya salido de ese ámbito, de ese aspecto de lo permitido, en ese aspecto de ahí que se cruzó la raya de lo permitido, entonces, ¿cuáles son las reglas generales en la agencia? Hay autoridad expresa y autoridad implícita. Para la autoridad implícita en el Ecuador, este es un concepto que se maneja en el UK, en el Ecuador no se maneja de esta manera, en el Ecuador solo
no se entiende por implícito ninguna autoridad, sino que se maneja a lo que se encuentre expreso dentro del encargo asignado, de la forma que haya sido asignada, por ejemplo, un contrato de agencia con entre agente y principal, pero no hay nada que quede implícito en este caso. Igualmente vamos a revisar rápidamente las reglas. Esta es la número 1 sobre la autoridad explícita e implícita. 2, si el agente actúa dentro de su mandato. Creo que recién ahorita Iván escribió. Si no fue así, recién lo acabo de ver. Sí, yo también espero que se arregle su problema con el internet. Ese es el único mensaje que recibe. Entonces, el dato es que si la gente actúa dentro de su mandato, dentro del encargo que se le ha asignado, aparente, el principal está obligado. Volviendo a las reglas del mandato, si es que estamos hablando ya en este caso, esta regla no es aplicable. Ahora, el principal ratifica los actos realizados fuera, se obliga con las terceras personas. Solo puede ratificar negocios hechos a su nombre. Aquí vamos a ver un poco que, de acuerdo a los que vemos, por ejemplo, una comisión, un comisionista, un factor, un agente, un distribuidor, estos temas con respecto a la regla número 3 van a variar, porque en algunos casos sí se puede, sin que en el caso del comisionista, por ejemplo, lo puede hacer como si fuera suyo, como que solo figurara su nombre. Otra de las reglas, un principal de que la tercera persona no haya tenido conocimiento, también queda obligado. Este es el caso de los comisionistas. Yo también explicaba el caso de los contratos personalísimos, y para entender qué es un contrato personalísimo, podemos ver el tema de los contratos laborales, que pasa con la extinción de, por ejemplo, el trabajador. La regla número 5, el agente actuando dentro del marco del mandato no es responsable en el caso de falta de acuerdo. Si actúa el agente fuera de su mandato, este responderá frente a terceras personas. Sí, nosotros la regla 5 lo podemos ver desde el aspecto de las obligaciones de medios y las obligaciones de resultado, las funciones de medio y funciones de resultado. En este caso, si el agente actúa y hace el negocio que tenga que hacer, de acuerdo al encargo que se le dio, y pues ya queda en manos, por ejemplo, del principal y de la tercera parte, concertar el negocio o no. Si, por ejemplo, el agente ya su encargo era unir a estas dos partes, si hay acuerdo o no hay acuerdo, eso ya no es de su competencia, eso ya no estaba dentro de el resultado que se esperaba de él. Entonces, en este caso, este no quedaría atado o no quedaría obligado con respecto al resultado que se generara de ese negocio. Ahora, esto sí, en este caso, como estamos hablando de contrato de agencia, vamos a verlo desde este punto de vista. Vamos a imaginarnos un triángulo, y cuando digamos terceras personas, nos vamos a imaginar
a que si estamos hablando del contrato de agencia, vamos a entender que las partes principales han sido asignados. La regla número 8, al deber de buena, también lo vemos desde aquí, como está actuando en nombre y riesgo del principal, entonces tiene el deber de actuar de buena fe. Si, por ejemplo, un ejemplo muy claro, si en las compañías, por ejemplo, hay agentes comerciales, los agentes comerciales, estos actúan bajo relación de dependencia, entonces en este caso ellos no pueden entrar en esta clasificación, pero algún otro agente, algún otro intermediario, dice negocios, en este caso, sí, ellos van a ser como la cara de ese principal, pero no por esto y por su deber de actuar de buena fe, no pueden caer en actos fraudulentos o comprometerse o beneficiarse a sí mismo o tomando incentivos no pactados. Es decir, no buscar su beneficio propio, sino que tomar esta posición de estar actuando en beneficio o en defensa de los intereses del tercero o pro los intereses del principal. La regla número 9, el agente tiene el derecho a recibir comisión e indemnización, tiene derecho de retención sobre la ganancia del principal. Como veníamos diciendo, esto va a ser contrario a lo que se indica sobre las reglas y mandato dentro del Código Civil. En el Código Civil se indica que el mandato, si bien es cierto, puede ser gratuito, en este caso la naturaleza como tal de las obligaciones mercantiles y del derecho mercantil van a hacer que este contrato no sea gratuito. Ahora ya lo vemos en el artículo 464 también del Código de Comercio sobre la comisión, el contrato de comisión. Si, por ejemplo, estamos hablando de un comisionista, este se indica textualmente que tiene derecho de retención sobre aquel negocio que concertó para su principal y una vez que se realiza el cobro de ese negocio, pues él tiene derecho de retención sobre esa parte. Generada el negocio, se genera el pago y se genera su comisión al mismo tiempo. Entonces aquí vemos cuáles son los tipos de agentes internacionales. Tenemos todos estos aquí.
Voy a estar tomando bastante líquido porque no estaba muy bien de la garganta. Como les estaba contando, tenemos nosotros a los tipos de agentes en las compraventas internacionales. Tenemos 8 tipos de agentes en las que van a interactuar. Cada vez que nosotros estemos frente a una compraventa internacional, los dos últimos que vemos aquí no son comunes para nosotros, pero sí son comunes para el English Law. Entonces, lo vamos a ver desde la perspectiva de ellos también. Lo bueno es que los 6 primeros lo vamos a poder encontrar en nuestra legislación los define. Ayer me olvidé y yo dije el concepto del 5 y 6, entonces ahora lo vuelvo a buscar para poder compartirlo con ustedes. Tenemos como número 1 al factor o agente mercantil, tenemos al comisionista, tenemos al broker, corredor o intermediario de seguros, tenemos a los distribuidores, tenemos al agente aduanero, tenemos al agente de carga internacional, tenemos al agente de crédito y la casa confirmadora. Cada uno con sus particularidades, no son todos lo mismo, si bien es cierto son intermediarios, pero sí debemos saber cómo identificar cuál es la diferencia entre cada uno. ¿Por qué? Porque todo esto lo vamos a utilizar para que en el momento de sugerir una estrategia comercial o en el momento de necesitar un agente como tal, un intermediario, ya sabemos cuál es el correcto. Yo adjunté en el aula virtual un video. Fue realizado por una universidad de aquí de Ecuador. En ese video se hablaba sobre el contrato de agencia mercantil y como les estaba comentando en la clase de ayer, yo creo que ustedes todavía no tienen acceso a las clases grabadas. Entonces, lamentablemente no la han podido chequear todavía. Creo que todavía no tienen acceso. No sé si estoy mal. Aún no, ya. Sí, porque ahí sería un poco difícil poder seguir lo que sobre ejemplos, legislación que he leído y esto. Lo bueno es que tenemos la posibilidad de que hoy, ahorita que tengo más de nuestros compañeros que están conectados, puedo hacer este repaso. Todos los días igualmente se ha hecho repaso, entonces ustedes van a ver que inclusive en las dos clases que he grabado, se ha hecho un repaso de la clase anterior. Entonces, ahí vamos un poco manteniendo el ritmo. Ahora, les estaba hablando sobre los tipos de agentes en las compraventas internacionales. Tenemos a los factores o agentes mercantiles. Para esto nos vamos a ir al artículo 481 del Código de Comercio. Y aquí yo solo voy a resaltar qué es lo más importante. Entonces, nos dice que, ya lo habíamos leído también, es el contrato en virtud del cual un empresario o comerciante denominado agente asume de manera estable y permanente. Hay estabilidad y permanencia en esta relación comercial. No es que que se le asignó, el otro no, se queda de manera estable y permanente con su principal, ejecutando los negocios, el mandato que le ha sido encargado, su encargo. ¿Y cuál es este? ¿En qué consiste este encargo? En promover, explotar y o concluir negocios. Entonces aquí tenemos ya en claro qué hace un agente.
Ahora, con respecto a los comisionistas, vamos al artículo 444 del Código de Comercio. Primero vamos a leer el artículo 441 del Código de Comercio, que a partir de aquí es que nos hablan sobre la comisión. Nos dice que la comisión es una especie de mandato, punto 1, por el comitente denominada comisionista o varios actos mercantiles por un tiempo determinado, a cambio de una retribución económica. En este caso, el comitente puede ser persona natural y el comisionista también puede ser una persona natural o jurídica que se dedique habitualmente a realizar encargo por cuenta de otros. El artículo 44 nos dice que el comisionista no está obligado a declarar a la persona con quien contrata el nombre de su comitente. Entonces ya vemos en este caso no es obligación decir quién es el principal. Para él, el principal para él si lo estamos viendo desde el punto de vista del triángulo de contrato de agencia. En este caso, el comisionista, si no lo ha revelado, quién es el principal, el comisionista queda obligado directa y personalmente con la persona con la que contrata, como si el negocio relacionado con el encargo fuera suyo. Eso en cuanto a comisionista. Entonces ya tenemos cuál es la diferencia entre agente de comercio y el comisionista. Ellos pueden hacer los negocios por su cuenta y riesgo. Quedan obligados directa y personalmente en el caso de que no hayan revelado quién era el principal. Ahora, nos vamos a, esta ya es una figura más familiar, más conocida, el broker intermediario, esto lo vemos en el artículo 502. Podemos utilizar cualquiera de las tres palabras, las tres van a significar lo mismo. O aquí el artículo 502 nos dice cuál es el concepto de broker, corredor intermediario. Se llama corredor a la persona que, teniendo capacidad para ejercer el comercio, por su especial conocimiento en los mercados, esto es importante, se ocupa como intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas. Entonces, aquí ya está asumiendo los dos términos, corredor, intermediario. Sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación. En este caso, cuando estemos hablando de corredor, broker o intermediario, en este caso no hay representación por parte de este.
se ocupa de unir a las partes para que ellos celebren su negocio comercial. Eso los une. Como había explicado en la clase de ayer, vamos a ver muy concretamente el caso de los brokers, agentes de seguro, y cómo tanto vemos que un broker es un agente por el mismo hecho de que, por ejemplo, para nombrar un broker de seguro, ¿cuál es el nombre técnico del broker de seguros? Es agente asesor productor de seguros. Entonces, en este caso, hace alusión a que por su especial conocimiento en el mercado, sí, todo agente, todo broker, corredor, intermediario, para poder calificarse como tal, debe rendir ciertos exámenes para identificar, tiene que estudiar para estos exámenes, tiene que coger cursos para estos exámenes para identificar que se está calificado porque lo califican por su expertise. Por su expertise está autorizado a ejecutar funciones de broker, corredor, intermediario. Ahora, en este caso nos vamos al contrato de distribución. Lo vemos en el artículo 524. El contrato de distribución es aquel contrato por el cual una parte llamada concedente o principal, vamos a tener, estas son las partes del contrato, confiere a otra llamada concesionario o distribuidor la posibilidad de vender los productos que fabrica. Sobre esto va a versar un contrato de distribución. En un territorio determinado, así como de prestar servicios, o una combinación de ambos de manera continuada o estable, actuando como empresario o comerciante independiente y asumiendo el riesgo y ventura de tales operaciones. Los contratos de distribución podrán adoptar las características que las partes acuerden en cuanto a territorio, exclusividad, volumen, periodicidad de las ventas. Aquí tenemos en el artículo 530 cuáles serán las cláusulas principales de un contrato de distribución. Ahora, como ayer pasé un video en la clase de ayer, lo voy a volver a pasar. Lo voy a volver a pasar por aquí y ustedes me dicen, por favor, si es que lo pueden escuchar. Ayer lo intenté, pero como no tenía público, entonces no pude constatar si es que se podía escuchar. Yo lo voy a pasar y ustedes me dicen, por favor, si se escucha. ¿Se escucha? Que yo estoy escuchando. Dueña de la empresa Nanies. ¿Se escucha? Creó su marca de cosméticos Love on ¿Sí? Top, ¿Le subo? la cual tiene gran aceptación. ¿Le subo o se escucha muy bajo? Ya. Lo voy a subir, me voy a caer sobre ahí, me voy a sacar los audífonos entonces. Voy a repetirlo. Hasta el micrófono. Voy a repetirlo. En el mercado ecuatoriano. Ahí. Daniela es una dueña de la empresa Ahí. Love on Top,
la cual tiene gran aceptación en el mercado ecuatoriano. Su mejor amiga, Carolina, fue de intercambio a Chile y obviamente ella llevó consigo todos los productos de su amiga, ya que eran los mejores cosméticos que había utilizado. Una de las compañeras de cuarto de Carolina se enamoró de los productos que ella utilizaba y le preguntó que dónde podía conseguirlos. Carolina le explicó que estos productos se consiguen en Ecuador y así más y más amigas querían adquirir dichos productos. Carolina inmediatamente le comentó esto. Ustedes me dicen si lo repito o estamos bien ahí, porque como recién... Ya lo voy a repetir para ver en grande y con más atención. Ya. Ahora sí, sin interrupción. Daniela es una empresaria exitosa, dueña de la empresa Nani S.A. Creó su marca de cosméticos Love on Top, la cual tiene gran aceptación en el mercado ecuatoriano. Su mejor amiga, Carolina, fue de intercambio a Chile y obviamente ella llevó consigo todos los productos de su amiga. Cuarto de Carolina se enamoró de los productos que ella utilizaba y a conseguirlos. Carolina le explicó que estos productos solo se consiguen en Ecuador y así más y más amigas querían adquirir dichos productos. Carolina inmediatamente le comentó esto a Daniela y obviamente al ver la aceptación de sus productos, Daniela quería incursionar en el mercado chileno, pero ella no contaba con los recursos suficientes para llevar todos sus productos allá y poder comercializarlos. Sin embargo, Daniela, emocionada por la noticia, acude a su abogado y le consulta qué posibilidades tenía para poder incursionar en el mercado chileno. El abogado le comenta que puede celebrar un contrato de agencia comercial. Este contrato podría ser celebrado con una empresa chilena, la cual se encargaría de la gestión de los negocios de Daniela allá en Chile. De esta manera, Daniela se libera de tener que desplazarse a Chile para vender sus productos y posicionar su marca en el mercado chileno, optimizando costos. Daniela, entusiasmada, le comenta esto a Carolina y ella le dice que este contrato lo podría celebrar con la empresa en la que actualmente está trabajando, la cual cumpliría una función de intermediación entre la clientela chilena y la empresa de Daniela. Inmediatamente, Carolina le comenta a la directiva de la empresa en la que estaba trabajando sobre el deseo de Daniela de celebrar el contrato con ellos. Pero la empresa chilena se muestra resistente a la propuesta, ya que quieren estar en estado de dependencia con ninguna. Se explica que esto no es de agencia comercial, la empresa a quien se encarga la actividad no está subordinada a la empresa que encarga, es decir, su actividad es autónoma e independiente. Asimismo, la empresa chilena le pregunta a Carolina cuál será su beneficio en la celebración de dicho contrato. Carolina les comenta que ellos recibirán una comisión por las ventas y negocios que se efectúen sobre estos productos. La empresa chilena se convence y pone toda su estructura empresarial para así lograr el posicionamiento de la marca de cosméticos de Daniela y poder comercializar sus productos en el mercado chileno. Es así que Daniela y la empresa chilena celebran un contrato de agencia comercial. Como se lo esperaba, los productos cosméticos Love on Top de Daniela registran altos números en venta y la empresa chilena comienza a captar la atención de varias tiendas comerciales que quieren vender los productos de Daniela en sus establecimientos. Por lo tanto, comienza a celebrar varios contratos de distribución con dichas tiendas comerciales. Es decir, comienza a efectuar negocios a nombre de Daniela. Es así que gracias a la celebración de este contrato, la clientela cada vez aumenta más y más en el mercado chileno, por lo cual Daniela pudo posicionar su marca en otro mercado diferente al ecuatoriano, a través
de un agente comercial que pueda gestionar negocios por parte de ella en otro mercado. Ya, de lo que pudieron escuchar. Me dicen no sale en la pantalla, solo el audio. Pensé que sí lo estaban viendo, porque como estoy compartiendo pantalla, ustedes pueden ver lo que yo estoy viendo. O quizás lo que están desde el celular, no sé, puede ser que así. Ah, ya, perfecto. Entonces, de lo que pudimos observar, ¿qué es lo que mencionaban? Lo que mencionaban en el video es que sí, el abogado recomendó que celebren un contrato de agencia. ¿Y cuál fue el argumento? Que ellos puedan ser como la cara de Daniel, en este caso, que era la propietaria de la marca Love on Top. Esta compañía chilena iba a ser la cara de Daniel en Ecuador a través de un contrato de agencia. Entonces la compañía chilena iba a ser el agente o la agencia de la ecuatoriana. ¿Cuál fue el argumento que les convenció? El argumento que les convenció fue que no iban a tener relación de dependencia, que no iban a estar subordinados a la marca ecuatoriana, y esto fue lo que les convenció. Ahora, nosotros que acabamos ya de leer los conceptos que nos da nuestro Código de Comercio con respecto al contrato de agencia y con respecto al contrato de distribución, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes piensan que, y vamos a leerlo de nuevo, vamos a leer de nuevo los artículos, vamos a leer el 481 y vamos a leer el 524. El 481, bueno, una vez aquí el 524. Si nos vamos al contrato de distribución, nos dice que el contrato de distribución es aquel por el cual una parte, llamada concedente o principal, confiere a otra, llamada concesionario o distribuidor, la posibilidad de vender los productos que fabrica. Vende los productos que fabrica el otro, o a su vez distribuye con capacidad de delegar la distribución a terceros. Entonces, en todo caso, el artículo 529 nos dice que en los contratos de distribución, proveedor y distribuidor conservarán su independencia económica y autonomía jurídica, que es lo que se quería. O sea, con este argumento le vendieron el contrato de agencia a la compañía chilena. Y si nos vamos a el artículo de la agencia, artículo 481, nos dice que el contrato es el contrato en virtud del cual un empresario o comerciante denominado agente asume de manera el encargo de y concluir negocios comerciales. Entonces, en este caso, ¿qué contrato hubiesen aplicado ustedes? ¿Aceptan la idea de que se aplique un contrato de agencia o hubiesen aplicado, por ejemplo, un contrato de distribución? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué contrato hubiesen aplicado y con qué argumentos? Tenemos para que participen con nosotros a María Esther, Carmen, Evelyn, Joyce, Marcos y Esther. Entonces, ¿qué contrato utilizarían ustedes? ¿El contrato de agencia o un contrato de distribución? Ya habiendo leído los argumentos que tenemos en el Código de Comercio. Pueden activar sus micrófonos. Creo que así sería más fácil para ustedes también. De agencia.
de distribución. Ujú. De distribución. Ya, el de distribución. Entonces, las mujeres fueron las que opinaron que utilizarían un contrato de distribución. ¿Por qué utilizarían un contrato de distribución? Yo les pongo otro ejemplo. Es el caso de las compañías constructoras. Las compañías constructoras o las que se dedican a hacer este tipo de actividades. No siempre, la compañía, las compañías ecuatorianas que necesitan herramientas o que necesitan X, Y, Z instrumentos que distribuyen las compañías constructoras, no siempre importan. ¿Por qué? Porque hay compañías aquí en el Ecuador que tienen esa licencia de distribución, que tienen este contrato de distribución de las mismas compañías, vamos a decir, lo más fácil, chinas. Entonces, si ya cuentan con este permiso, esta licencia, este contrato para ser distribuidores, ellos toman esa posición. Ellos no están diciendo que, por ejemplo, vamos a poner la constructora Construye S.A. La constructora Construye S.A., que tiene este contrato de distribución con la compañía china Building S.A., no se está tomando el nombre de los productos de Building S.A. y diciendo que son de Construye S.A., sino que está reconociendo que ellos son solo distribuidores autorizados de la compañía Building S.A. Entonces, en este caso sí, si lo vemos desde el aspecto muy amplio, podemos decir que sí, teniendo en cuenta que la agencia es como el contrato madre o la figura jurídica madre de todo esto, y que abajo de esto vienen todas las otras clases intermediarias. Entonces, en ese caso podríamos verlo muy por encima, muy por arriba, y podemos decir, es una clase de agencia porque, bueno, hace de intermediario, pero el contrato correcto, la figura jurídica correcta como tal, en este caso, en el caso de Building S.A. y de Construye S.A., es que se utilizó como tal un contrato de distribución. Con todos sus términos, ya lo vemos en el Código de Comercio, no leí cada uno de los términos, esto está en el artículo 530, y el artículo 530 nos da cuáles son los términos que tienen que incluirse en el contrato de distribución, pero la figura correcta y la figura que se utilizó para más precisión, para mayor precisión y para mayor tener utilizar una figura jurídica la que es correcta, se utilizó el contrato de distribución. Así que yo pienso, mi criterio es que en el caso del video que vimos, yo no hubiese utilizado un contrato de agencia comercial, sino que hubiese utilizado un contrato de distribución. Yo en este caso conservo mi autonomía como empresa, si así sea la de Ecuador o así sea la de
la de Chile. En este caso, ellos en Chile distribuirán mis productos y si yo les doy permiso, ellos pueden, se puede también conceder que ellos a su vez distribuyan mis productos a otras personas. Entonces ellos serán mis distribuidores autorizados del producto que yo tenga en Ecuador, pero en Chile. Entonces en este caso, Marcos, ¿usted qué piensa? Porque yo creo que en este caso las mujeres en su mayoría opinamos y nos fuimos más por el contrato de distribución. Igual, yo creería que todo queda a criterio del abogado, ¿no? Y de la estrategia que utilice el abogado. Cómo lo va a cubrir, qué cláusulas les va a incluir en el contrato y así. Ajá, así es. Así es. En este caso, la ventaja del contrato de distribución ya nos la está diciendo, es solo permite la distribución del producto que genera la compañía, la principal, y cada compañía conserva su autonomía, cada compañía se mantiene independiente, ninguna está por encima o por debajo de la otra, no. Lo que hay en la mitad es este producto que se le está autorizando para que distribuya. Ahora continuamos, tenemos al agente aduanero y al agente de carga internacional. El concepto lo podemos ver en el COPSI. No sé si quisieran que los lea. Si no es necesario, entonces lo podemos pasar. Porque igual en la clase y en la clase anterior ya, sí, del COPSI. En la clase anterior, la que quedó, ¿cómo está Rocío? En la clase que quedó grabada, ahí ya, ya los leí, ya los vimos también. Entonces, yo recomendaría que cuando escuchen esa clase, igual ahí va a estar todo esto. Los agentes de crédito y la casa confirmadora. Vamos a irnos por la casa confirmadora. Esto es un concepto que no se maneja, por ejemplo, para el Ecuador, pero sí se maneja para relaciones internacionales. En el caso de el UK, la casa confirmadora es la que, ya, listo, los voy a leer. Yo creo que ya había empezado con la casa confirmadora, entonces me voy a quedar por aquí. Ya luego regreso a la gente aduanero y a la gente de carga internacional. La casa confirmadora la casa confirmadora es como el representante de los intereses de los importadores, el representante de los intereses de los compradores. ¿Cuál es el rol de la casa confirmadora? Esta como representa los intereses de quienes importan, se ocupan de revisar que toda la documentación, todos los bienes que se está indicando que van a ser ingresados al territorio, estén de acuerdo o estén acorde a lo que se está indicando. Entonces, por ejemplo, con contrato, con bill of lading, en ese caso, la casa confirmadora es la que se encarga de actuar como intermediario entre el buyer y el seller, o entre el exporter y el importer, dependiendo de cómo se ve. Hay muchos términos en el comercio internacional. Vamos a ponerlo entre el importador y el exportador. La casa confirmadora va a cuidar los intereses de los importadores y va a revisar que todo lo que esté ingresando esté acorde con lo que se ha establecido en el contrato y el bill of lading. Ese va a ser el rol de la casa confirmadora como intermediario también en el comercio internacional. Ahora vamos a ir, y el agente de crédito es cuando se quiera conseguir un crédito, tampoco se utiliza aquí en el Ecuador, representa los intereses de esa parte que quiere conseguir, que quiere obtener un crédito. Voy a leer el COPSI. Para revisar si lo tengo.
227. ¿Qué puedo hacer en la casa confirmadora? Se le solicita, no, más que reclamos, se verifica que se cumpla con los intereses de los compradores, de los importadores. No se llega hasta esa instancia todavía. En ese caso, la casa confirmadora es la que confirma, como su nombre lo indica, que los bienes que se estén ingresando estén correctos de acuerdo a lo que se establece en lo que ya se ha establecido en la voluntad de las partes, en este caso está cuidando los intereses de los importadores. Es un intermediario. $227 del COPSI, ¿dónde está? Aquí. Ya. Vamos a solo resaltar esta parte de aquí. El agente de aduana es la persona natural o jurídica cuya licencia otorgada por el SENAE le faculta a gestionar de manera habitual y por cuenta ajena. Entonces, nuevamente recordamos las características de los agentes, de los intermediarios, realiza sus negocios por cuenta ajena. No es para él, está en ese caso actuando a favor de terceras personas que le hayan pedido el encargo de que realice tal cosa. En este caso, lo que hace el agente de aduana es que faculta gestionar de manera habitual y por cuenta ajena el despacho de las mercancías, debiendo para el efecto firmar la declaración aduanera en los casos que establezca el reglamento. Entonces, el agente de aduana se encargará del despacho de las mercancías y todo el tema del clearance en aduana, debiendo para el efecto firmar la declaración aduanera en los casos que establezca el reglamento, estando obligado a facturar por sus servicios, y esto ya lo regula SENAE. Su licencia tiene duración por 5 años. Eso hace un agente de aduana. Este ya actúa cuando la mercadería ha arribado. Y en este caso, si nos vamos a el agente de carga internacional o freight forwarder, el freight forwarder o agente de carga internacional está regulado por el artículo 231 del COPSI. Y el artículo 231 del COPSI nos habla de los operadores económicos autorizados. Aquí nos menciona algunos sujetos intervenientes en el comercio internacional. Ellos los tienen identificados como operadores económicos autorizados. El COPSI nos dice que es la persona natural o jurídica, hablando de los operadores económicos autorizados, es la persona natural o jurídica involucrada en el movimiento internacional de mercancías, cualquiera que sea la función que haya asumido. Ya en esta parte de operadores económicos autorizados vamos a ver toda la línea, la cadena logística. Por eso nos dice cualquiera que sea la función que haya asumido, que cumpla con las normas equivalentes de seguridad de la cadena logística establecidas por el SENAE para acceder a facilidades en los trámites aduaneros. Los operadores económicos autorizados incluyen, entre otros, a fabricantes,
son los fabricantes, los importadores, los exportadores, transportistas, consolidadores, desconsolidadores, los agentes de carga internacional o los freight forwarders, son los que se encargan de verificar todo el tema del transporte, por ejemplo, ya sea por mar, ya sea por aire o ya sea multimodal. Este es el deber de los freight forwarders. Y de la carga. Ahora, ya vimos los agentes de crédito y la casa confirmadora. Ahora, eso en cuanto a agentes, nos queda revisar los documentos de título en las compraventas internacionales. Como esto sigue siendo clase de ayer, que la estoy revisando muy por encima porque ayer sí me tuve más para leer los artículos, hablar un poco más de los ejemplos y todo, vamos a hacerlo de la misma manera que hice el tema de los agentes y luego pasamos a la clase de hoy. Por el momento vamos a hacer un receso de 10 a 15 minutos y ya continuamos con la clase.
Bueno, continuamos con la clase con respecto a documentos de título en las compraventas internacionales. Estas son las preguntas que tenemos para reflexionar luego de haber terminado la clase. Esta clase de aquí se va a compensar también con la clase nueva de hoy. Esta es clase de ayer, hoy también vamos a continuar con este tema y luego de haber resuelto el tema junto al de hoy, vamos a poder responder estas preguntas que quedan para ustedes. Ahora, ¿por qué los documentos de título? Recordemos esto aquí, que estamos siguiendo las reglas del derecho inglés. Ahora, ¿por qué utilizamos documentos de título? Lo utilizamos por temas de ejecución, de riesgo de insolvencia, de transferencia a terceras personas y también por temas de burocracia. En el primero, ejecución y de riesgo de insolvencia, porque el ejemplo básico de esto es cuando el vendedor todavía no ha transferido título al comprador. Y si el comprador estuvo en riesgo de insolvencia, en este caso, si todavía no ha pasado el título, es decir que el vendedor todavía está en propiedad, tiene la propiedad de esos bienes, todavía tiene derecho a reclamarlos. En el caso de la transferencia de terceras personas, sí, pues para poder, tiene el derecho de enajenar, ya que dispone de estos bienes el vendedor, todavía tiene el título, o quien tenga el título, quien tenga el título, así sea el portador, en este caso es aquella persona el que puede transferir los bienes. Y por temas de burocracia, se lo necesita el título también, porque es donde se encuentra todos los datos y toda la información que tiene que constar con respecto de la compraventa y las partes, etcétera, que se lo va a necesitar para cuando se vaya a generar la importación. Los documentos de título son los documentos de transporte, de acuerdo al transporte que se esté utilizando. Puede ser por mar, por aire, por tren, o en inglés será por rail, por carretera o transporte multimodal. Entonces, de acuerdo al transporte, el tipo de transporte que se esté utilizando, va a emitirse diferentes tipos de título. En el caso de que sea mercadería transportada por mar, va a ser el Bill of Lading o un Seaway Bill o un Mate's Receipt. Ya más adelante en la clase de hoy vamos a ver también en qué consiste cada uno de estos. Por aire va a ser un Airway Bill, por tren va a ser un Consignment Note o un Whale Bill, por carretera va a ser un Consignment Note o un Whale Bill, y por transporte multimodal, un documento de transporte multimodal, en el que se condensen todos los medios por los cuales va a ser transportada la mercadería. No va a haber uno por cada uno, sino que va a haber un solo medio, un solo documento en el que consten todos los medios que se van a tomar para transportar la mercadería. Ahora, ya esto es temas de generalidades, que se hace, por ejemplo, que se transporta por aire o que se transporta por tren. Por aire siempre se entenderá que van a ser bienes de lujo o bienes que se necesiten con urgencia o por su característica de frágil. Esos son los bienes que van a ser transportados por aire. En el caso de bienes por tren, esto no lo tenemos aquí en Ecuador, por ejemplo, pero es muy común en Estados Unidos, en Europa, en Rusia. Ahora, si vemos los recibos de depósito y órdenes de entrega, este es otro documento que se genera en las compraventas internacionales, el recibo de depósito y las órdenes de entrega. En este caso, si los recibiere el comprador, en este caso ellos pueden retirar por sí mismos. Estos documentos se pueden utilizar por vía internet. Ahora vamos a ver el documento rey, el conocimiento de embarque, pero para esta clase le vamos a conocer por Bill of Lading, le vamos a llamar Bill of Lading. Entonces, en cuanto al conocimiento de embarque, ¿qué es? Esto lo va a decir nuestro código de comercio.
en el artículo 992 y luego va a estar regulado por los artículos 1022 a 1027 del mismo Código de Comercio. Este nos dice que el conocimiento de embarque es un documento que prueba la existencia, entonces es un documento probatorio, nos sirve de pruebas, es una de las funciones del Bill of Lading, y condiciones de un contrato de transporte marítimo de mercancías, y acredita que el transportador ha tomado a su cargo o ha encargado las mercaderías a bordo y se ha obligado a entregarlas contra la presentación del original de ese documento a una persona determinada. También es título. El conocimiento de embarque puede ser emitido a la orden en forma nominativa o al portador. Entonces, en este caso, aquí lo dice el artículo, en consecuencia constituye un documento que puede ser negociable o no. El conocimiento de embarque puede ser emitido físicamente o de manera electrónica. Aquí vemos un ejemplo de conocimiento de embarque de Bill of Lading. Ustedes lo pueden revisar con mayor detenimiento sus diapositivas. Estas diapositivas ya están subidas. No les han juntado cada uno de estos documentos, pero ustedes lo pueden ver así como lo estoy viendo yo en la computadora y ver cada una de las partes del documento. Ahora, hay subtipos de Bill of Lading y que son las clases de Bill of Lading que pueden existir. El primero que vamos a ver es el Bill of Lading Shipped on Board o recibido para embarque o solamente on board. Se lo conoce como Shipped on Board o solo on board Bill of Lading. Este Bill of Lading, ¿qué dice? ¿Cuál es su particularidad? En este caso, el Shipped on Board indica que los bienes han sido recibidos y han sido puestos a bordo del buque de la embarcación que ha sido designada para el efecto. Este no está diciendo si ya fueron enviados o no, sino que ya fueron recibidos y han sido puestos a bordo, el ship on board. Sí, ya se está estableciendo de esta manera. Esto quiere decir que la mercadería se encuentra ya en poder del transportador o del transportista, en este caso del carrier, si lo queremos llamar en inglés. Aquí tenemos otro ejemplo de un BL Ship on Board. Su nombre lo está indicando. Ahora tenemos el BL Negotiable y Non-Negotiable. El Negotiable es transferible al portador. No se ve nada. ¿Será que no se está proyectando la... No se ve. Puede ser, usted está viendo yo es por el celular o en laptop. Puede ser, eso sí va a ser un problema porque las letras es bien chiquita. La letra está del porte de una diapositiva. Entonces es por esto que puede ser que se le dificulte un poco verlo. Me avisa. En todo caso, ustedes tienen las diapositivas. Las pueden revisar en su casa también. Esta clase ya también ya la vimos. Estoy haciendo un review, por eso estoy yendo un poco rápido. Tenemos los BL, Negotiable y Non-Negotiable. El Negotiable es el que es transferible al portador y el Non-Negotiable es el que solo se entrega al consignatario. Ya se indicó en el documento se está indicando a quién debe ser entregado, es decir, que no da chance a que se pueda establecer alguna otra persona a quien pueda ser transferido el BL. Yo he puesto el ejemplo de los soya beans, que son un commodity, es mercadería que se transporta al granel, en este caso el BL es negotiable, porque puede ser que para el caso de los commodities, por ejemplo, de mercadería al granel, mientras la mercadería esté en tránsito, puede ser transferida muchas veces. Entonces, por esto mantiene, en este caso, el BL la característica de ser negotiable. Aquí este es un ejemplo de un BL non-negotiable. Como ustedes pueden ver, es el mismo
el mismo BL el que está indicando cuál es su característica. Indica que es non-negotiable. Aquí está el consignee, es decir, que le va a llegar a este y solo a este. Aquí está uno que sea negotiable. En el consignee se pusieron las letras to the order of. En ese caso se está diciendo que es a la orden de. No se indica un consignee específico. Entonces, en todo caso, este puede ser transferido sin problema. Tenemos también los BLs ordinario y el through. El ordinario es que quien lo emita deberá transportar los bienes hasta su destino, y un through es que indica que el transportista en algún punto entregará los bienes a otro transportista. Ya los vimos, por ejemplo, en el transporte multimodal, que sea un through. Y está indicando ya en el texto del BL que la mercadería va a pasar a otro transportista. For port to port, en este BL de Maersk. Ahora tenemos también los BLs, en inglés suena mejor. Tenemos un clean bill of lading y un closed bill of lading. Si lo vamos a decir en español, el clean es el limpio y el closed es el sucio. ¿Por qué los llaman así? Y esto también va a estar interesante porque el caso que vamos a leer hoy va a ser sobre esto, sobre un BL que ha sido closed, sobre un BL que debió haber sido closed, pero que se lo emitió como clean, en apparent good order and condition. Entonces, en cuanto a el BL, clean bill of lading, se indica que en este caso, quien emite siempre los BL es el transportador, el que recibió la mercadería, el carrier. Entonces, en este caso, el carrier está diciendo que si ellos ponen la frase sacramental de que se ha recibido la mercadería en apparent good order and condition, es decir, que aparentemente está en buen orden y condición, no está diciendo entonces que lo que le está viendo está o dañado, o un poco corroído, un poco averiado, un poco con daños, sino que está en apparent good order and condition. Entonces, en esto es lo que el buyer, en esto es lo que el consignee, en esto es lo que el cargo interest. Estas son las tres frases que utilicé para una sola persona. En esto ahí va a utilizar una cuarta, el porter. Entonces puede ser que lo llamemos, que estamos hablando, al comprador, buyer, importer, consignee y cargo interest. En este caso, si estamos hablando de BL, le podemos decir consignee, es decir, que a quien le va a llegar la mercadería. Cargo interest es el que le interesa la carga, está interesado sobre la carga, que tiene su interés legal sobre la carga. El importador, que va a interesar la mercadería, y el comprador, si lo vemos desde el punto de vista del contrato de compra-venta. Entonces, vamos a decirle, en este caso de un BL, no tengo, por ejemplo, si yo estoy poniendo este caso aquí, yo puedo decir que hay un consignee determinado o un consignee que ha sido, o esa cláusula se ha dejado to the order of, es decir, que es negociable, es un negotiable bill of lading. En este caso, bueno, no nos compliquemos, vamos a decir que tiene un consignee, que tiene alguien a quien específicamente se le va a entregar la carga. Entonces, en este caso, el carrier o el transportador, el transportista, indicó que la carga estaba en apparent good order and condition. Este sería un BL que está clean, porque se indicó que la carga aparentemente de lo que se ve, de lo que recibió el transportador, el carrier, está en estado de ok. No solo incluye la carga, sino incluye también su embalaje. ¿Cómo se ve su embalaje? El contenedor en el que llega, el embalaje particular de cada uno
sobre esto es que el carrier reporta sobre el estado de lo que vio, de lo que le llegó. Ahora, si es que llegase a haber alguna excepción a esto, esto se llama clause. Así como lo vemos aquí, clause, no es close de cerrado, sino que clause. No tiene traducción esto aquí. Clause. Si le pongo una traducción es como clausulado. Pero es como que se le puso una excepción a la característica de ser clean. Entonces, ese es el BL sucio o clause. Si se puso alguna excepción a que no está la mercadería que está recibiendo, no está en apparent good or genuine condition. Entonces, desde ahí ya hay problemas. ¿Por qué se genera todo esto y cuál es la esencia de estas características de los BL, ser clean o ser clause? Porque el comprador como tal no puede estar ahí, no está presente ahí para revisar qué es lo que le están entregando, qué es lo que el vendedor le está enviando antes de que llegue al país y se haga la grandota porque no corresponde o porque la calidad ya está mala en ese momento. Entonces, en este caso, se confía en la palabra del carrier, que es el que va a ya trepar mercadería y transportarla, embarcar mercadería y transportarla hasta el punto de destino, hasta el puerto de destino. En ese caso, se confía en la palabra del carrier y esto es lo que hace el comprador. Si tiene un BL que está clean, en este caso inclusive le sirve para temas de solicitudes de crédito, de letras de crédito, financiamientos. Entonces es vital esta frase de que el BL diga que la carga que se ha embarcado está o recibido está en apparent good order and condition. En este caso vemos que también el Reino Unido maneja un término muy importante que se llama stoppel. El stoppel es la obligación que tiene y es una figura jurídica bajo la que está comprendida el carrier. Aquí la puse, creo que no está en esta diapositiva, está más adelante. En la que está comprometido el carrier con esta obligación de stoppel. ¿En qué consiste? En que por la figura o por la posición en la que está el carrier en ese momento, es como que tiene que actuar de buena fe y bajo el principio del debido cuidado. Entonces, él, ya que está ahí enfrente, como un fiador más o menos, como que está actuando en la persona de, por así decirlo, el carrier, que es el que está ahí enfrente de la mercadería que recibe, tuvo que haber enunciado en el BL si es que lo que está recibiendo efectivamente está en apparent good order condition o no. Entonces, si no es así, el BL va closed, que tuvo una excepción a esta condición. Ahora, si se llegara a faltar en este deber de stoppel, de actuar bajo el principio de debido cuidado del carrier, en este caso, él ya queda fuera de la cobertura del P&I. El P&I es el que cubre como el seguro de los transportistas, de los ship owners. Entonces, en este caso, queda fuera de la cobertura de este seguro contra liability. No me está notificando esto de aquí. Ya. Consignee. El consignee es a quien es el consignatario, a quien se le consignó la mercadería. Shipper es el que envía. Entonces el carrier es el transportista, el carrier recibe la mercadería del shipper. En este caso, ¿quién sería el shipper? Es el vendedor. Y BL madre, BL hijo. Quizás lo podamos aclarar con las diapositivas que siguen. Quizás
El problema es que yo conozco el término en inglés, pero no en español. Entonces no conozco la traducción para BL madre y BL hijo. Entonces lo que voy a hacer es que yo voy a seguir con las diapositivas, voy a seguir con los títulos y usted me dice si es que se responde la pregunta sobre, para Joyce, si es que se responde la pregunta sobre el BL madre y BL hijo, que al menos en español no los identifico, como BL madre y BL hijo, no, y no sé alguno que se le pueda parecer, madre, hijo, tal vez pueda ser un bill of lading con un mate's receipt. Un mate's receipt es el que se hace prima facie cuando llega la mercadería, donde el transportista, un mate's receipt, no es un bill of lading, pero indica el estado en el que se encuentra la mercadería cuando llegó. En este caso no va a ser lo mismo, el mate's receipt no se enviará a las partes interesadas en la carga, pero es como el documento es la antesala a un bill of lading. Quizás ese en español, esos son los términos, mate's receipt y un bill of lading, o sea, el bill of lading como tal. Mate's receipt, mate, si lo traduzco, es compañero, receipt es recibo, entonces no lo vamos a ver como mate, sino como, digamos, ya, cuando hablamos de transportador, cuando hablamos de carrier, ¿quién puede emitir documentos? El que tiene la tarea de emitir los documentos es el máster, o el captain. En Master o Captain es el capitán de la embarcación. Entonces, tenemos que el mate en el carrier, quién es el que tiene la facultad de emitir estos documentos, es como que el transportista en antesala emitió un documento, el capitán indicando qué fue lo que recibió en ese momento. No significa que esto es un BL, es un Mate's Receipt, que es como el primer documento que se hace para indicar exactamente qué fue lo que se recibió en ese momento. Luego de eso se prepara el BL, que es la carga.